Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos nuevamente, como cada semana, con nuestro podcast, como casi todas las semanas, con nuestro podcast del show Real Salt Lake en español. Podcast, ya saben, en donde intentamos ofrecerles información de toda la actualidad de nuestros equipos representativos del estado de Utah, Real Salt Lake, del Real Monarchs y de las Utah Royals, para toda nuestra comunidad hispanohablante dentro y fuera de nuestro estado. Y aquí estamos, saludo a quien les habla, Carlos Artiles, para ofrecerles una semana más, pues lo que ha dado de sí en la actualidad en torno al equipo. Y evidentemente, pues me imagino que ustedes estarán informados ya que no es precisamente la mejor semana para nosotros congratularnos o felicitarnos por aquello, porque prácticamente ya se ha cerrado, o este es el último podcast que vamos a hacer de manera regular, semanalmente, porque se ha cerrado la temporada 2025 con un balance, diría, un tanto irregular, un tanto decepcionante, pero con la esperanza de que pueda haber un muy buen proyecto de futuro, porque hay dos noticias, digamos, importantes que podemos comentarles nada más arrancar con nuestro espacio. Por un lado, que esperamos de luego estar más tiempo entretenidos con nuestros equipos representativos de nuestro estado en el mundo del fútbol, por lo menos a lo largo del mes de noviembre, tener alguna semana entretenida, pero bueno, no ha sido así. Se ha acabado de manera precipitada porque ya saben que el Monarchs, que se había clasificado por primera vez después de 5 temporadas de haber sido campeón del anterior en competición, había entrado por primera vez en la MLS Next Pro en playoff, pues cayó a las primeras de cambio la semana pasada, como ya les informamos, y el Real Salt Lake pues tenía que jugar su partido de repesca y cayó en Portland en un resultado claro, 3-1, aunque bueno, como suele pasar también con el Real Salt Lake a lo largo de toda la temporada, no refleja realmente lo que ocurrió en el partido. Hubo un tiempo para cada equipo con una segunda mitad de total dominio del conjunto de Pablo Mastroeni, pero que resultó infructuoso, ¿no? Como toda la temporada, pues fue el equipo que menos goles metió en los segundos tiempos, apenas 14 tantos, y esto pues también se vio en este partido. Y mira que tuvo ocasiones para poderlo hacer, pero finalmente no lo pudo conseguir. Pero al margen de esto, la otra noticia importante pues surgió, digamos, ayer, se presentó, digamos, se confirmó la noticia que venía especulándose un poquito, había algún rumor, pero se concretó con un acto ayer en donde se presentó a Jason Kreis como nuevo director de operaciones de fútbol del club Real Salt Lake, que ya saben que engloba a Real Salt Lake, a las Utah Royals y a Monarchs, porque todos, digamos, forma parte del mismo paquete. Y ahí ya saben que está como máximo accionista la familia de Larry H. Miller, la familia Miller, que es quien tiene el control, digamos, de la mayoría de las acciones, y por tanto son ellos los que toman las decisiones. Bueno, pues la decisión más importante, yo creo que es muy importante, es que Jason Kreis abre una nueva etapa dentro de este club después de la adquisición de ellos a primeros de este año, que cambió radicalmente un poco toda la dinámica y salió de este proyecto para enfocarse, digamos, en el conjunto del Utah Jazz y los Mammoths, los Mammoths, que es el equipo de hockey hielo que entró en la temporada pasada en este estado, y como nueva franquicia, digamos, de deporte profesional, pues Ryan Smith decidió salir de este proyecto y enfocarse en lo suyo, y por tanto dio paso, como digo, a la familia Miller, que a su vez habían vendido al Utah Jazz hace unos años al propio Smith, Ryan Smith y su mujer. Bueno, pues ahora este nuevo proyecto tiene, como digo, un nuevo enfoque, yo creo que muy, muy importante, y es que abre una nueva etapa, como digo, con el ascenso de Jason Kreis a un puesto de nueva creación como presidente de operaciones de fútbol, tanto para el Real Salt Lake como para la Utah Royals y por supuesto para la Academia del Real Salt Lake y Monarch. Se le da autonomía prácticamente total sobre lo que son las decisiones deportivas de las franquicias,
y bueno, pues va directamente a dar información a la propiedad, es decir, no tiene nadie más por encima que los propietarios, porque va a seguir de presidente John Kimball, pero en la parte, digamos, institucional y comercial. Entonces se separan, digamos, las dos áreas de manera clara y me parece muy acertado por parte de la organización del club, de esta franquicia del Real Salt Lake y de poder, digamos, tener perfectamente definido la parte, digamos, institucional y comercial y lo que es la parte deportiva. Y ahí ponen al frente a Jason Kreis y creo que es una decisión muy, muy acertada por parte de esta nueva propiedad de la familia Miller por varias razones, pero fundamentalmente la primera es que se necesitaba una posición como esa, alguien que dirija la parte deportiva, que aglutine y coordine pues todo lo que son las sinergias que se crean como equipo de fútbol, que busque una identidad propia, y eso lo dijo el propio Jason Kreis en la rueda de prensa de ayer, y me parece, como digo, muy acertado. La segunda es que no hay nadie que pueda, yo creo que reunir mejores características y condiciones para ocupar esa, si fueras a hacer, digamos, un examen de qué requisitos podías tener, yo creo que era Kreis el que tendría todos los boletos, ¿no? Él fue capaz de llevar a la franquicia a su época, digamos, de oro, cuando creó aquel proyecto ganador, capaz de aspirar a los títulos durante un quinquenio entero, un quinquenio dorado, que nos gusta decir a nosotros, 2008-2013, prácticamente ahí. Se consiguió ganar en 2009 la MLS Cup, pero se llegó también a finales de conferencia, se llegó a otra final en 2013 que se perdió por penaltis, se llegó a finales, en fin, a llegar también a competir en lo más alto en la final de la CONCACAF, en fin, yo creo que es una trayectoria formidable y Jason Kreis, aparte de eso, tiene experiencia también de haber estado en el New York City en la creación de esa nueva franquicia, de haber estado con las selecciones inferiores del equipo de todos, de Estados Unidos. En fin, es un hombre que tiene un bagaje absolutamente espectacular. Fue el primer jugador fichado además por esta franquicia, por el Real Salt Lake, en su etapa cuando se creó esta nueva franquicia en la Major League Soccer, venía de Dallas y posteriormente se convirtió en el primer jugador que era a su vez entrenador y fue también una novedad en ese sentido en esta liga y fue el primero en serlo, en ser jugador y pasar a ser directamente a ser técnico y llevar al club, como digo, a año y medio después prácticamente de que lo asignaran a conseguir el primer título y después, bueno, pues como digo, 5 años espectaculares. Él creó un equipo de una situación muy complicada, hizo un proyecto ganador y todos esperamos que vuelva otra vez a repetir esos éxitos. Ahora como director de operaciones, Craig quiere que tanto el Real Salt Lake como las Royals se centren en tres elementos, decía él en esta rueda de prensa clave, en lo que viene a ser, digamos, su filosofía de trabajo a partir de ahora, que es la adquisición, el desarrollo y la conexión de nuevos talentos y así, bueno, pues apoyar a las aspiraciones de ir a por todas, es decir, se quiere ir a por los campeonatos, de ser una franquicia ganadora y a su vez también pues de tener éxito con el desarrollo de talentos en la academia, el reclutar o descubrir nuevos talentos, el scouting va a ser importante y el generar pues una cultura, como digo, de ganar, de sacrificio de equipo, pero de ganar. Y con ese fin, pues ya los Royals, por ejemplo, han contratado un nuevo jefe de captación de jugadores y el Real Salt Lake también está ahora mismo, anunció el propio Kreis en la fase ya final de contratar a un propio jefe de scouting o de captación de jugadores de talento, según dijo el propio Kreis en esta rueda de prensa. Entonces, bueno, me parece importante también este dato. También le preguntábamos en la rueda de prensa, tuvimos oportunidad de preguntarle si él consideraba que era un éxito o un fracaso esta temporada 2025, porque en definitiva esa va a ser la gran pregunta que nos vamos a hacer en este último programa de la temporada. Digo, último programa normal, de los que semana a semana estamos haciendo, porque ya acabó, ya no hay ningún equipo en competencia y por tanto no tiene sentido que nosotros sigamos habitualmente, aunque no significa que podamos volver otra vez a hacer un podcast
como hacemos siempre en estas últimas, en las 5 temporadas que llevamos con ustedes aquí en directo en todas nuestras plataformas. Ya sabéis que estamos en X Twitter, en YouTube, en Facebook, y si no también en Spotify o en Apple Podcast. Por ahí también nos pueden escuchar y bajar nuestros audios. Y decíamos que, bueno, que no solamente vamos a estar, como digo, cada semana, sino que siempre nos mantendremos atentos a través de nuestras redes sociales, y si vale la pena, pues haremos algún podcast si hay noticias que merezcan la pena comentarles o resaltarles, ¿no? Algo que tengamos alguna significación importante, por supuesto, se lo vamos a decir, y vamos a montar un podcast especialmente para eso. Bueno, pues le preguntamos, como decimos a Jason Grace, que si era una temporada exitosa o si era un fracaso. Bueno, y él nos contestaba en inglés, por eso no le ponemos la contestación de él, porque, como digo, ya se la comentamos nosotros. Y además, lo más importante es que dijo que, bueno, que es un poco miti-miti, decía Jason, o sea, un poco exitosa y un poco decepcionante, y que por eso él dice que se quedaba un poco a la mitad, ¿no? Que había sido una temporada bueno, que no se puede decir que haya sido un fracaso total, pero que tampoco se puede mostrar como que ha sido una exitosa, que ha dejado a deber, digamos, de alguna manera. Eso es lo que él decía. Y dejó entrever, porque nosotros le preguntamos a continuación, como la segunda pregunta, digamos, de esta, la idea era sacarle alguna información de si él, como nuevo director y máximo responsable de la parte deportiva del club, tanto del Real Salt Lake como de las Royal, pensaba hacer cambios en la dirección técnica, y porque muchos están ahora preguntándose si vale la pena o no, después de casi 5 temporadas, 4 años y pico que lleva al frente del equipo Pablo Mastroeni, si se merecía continuar con él o si él tenía pensado hacer cambios, ¿no? Pero ya él dejó entrever que estaban todos en formación, en desarrollo, y que contaba. O sea, que no tenía intención de hacer cambios en la dirección técnica, al menos de momento. Eso es lo que se entrevé. Y como digo, se lo preguntamos. Lo que pasa es que después, a la hora de hacer la traducción en inglés, pues no lo entendió, o no, pero en cualquier caso tampoco hacía falta, como digo, repreguntar, porque dejó entrever perfectamente que él estaba más por la idea de la continuidad. O sea que no va a haber noticia en ese sentido de que Pablo Mastroeni no siga como director técnico como máximo responsable del equipo del Real Salt Lake, ni tampoco creemos que vaya a haber cambios con Mark Lowry en el conjunto del filial, ni tampoco por parte de Jimmy Conrad por las Royals. O sea que creo que eso no se va a cambiar, se va a trabajar por parte de Crane. Yo creo que tampoco pretende entrar y hacer grandes cambios y modificaciones, sino va a darle continuidad al trabajo, y después pues irá tomando decisiones en función de cómo vayan los acontecimientos, ¿no? También hay que decir que todos los equipos han tenido digamos, una temporada complicada, porque ahora después analizaremos, tengo por aquí el dato de todos los cambios que ha habido, y cuántos jugadores han entrado en este año, en esta temporada. Y bueno, yo creo que eso hay que comentarlo, hay que decirlo, o hay que dejarlo claro, porque yo creo que es justo hacerlo, ¿no? En el sentido de que Pablo Mastroeni se ha encontrado con un proyecto prácticamente nuevo en esta temporada 2025. Y lo dijimos al comienzo de temporada, digo, esto no va a ser fácil para él, que además que tuvo que arrampar, que tuvo que iniciar ya de manera urgente, digamos, compitiendo a nivel bueno, de CONCACAF, de eliminatorias continentales, internacionales, y claro, el equipo no estaba preparado. No se hizo bien, digamos, ni oportunamente el trabajo desde el front office. Por cierto, que Jason Kreis hizo declaraciones a nuestro compañero Willy Barrueta, que le hizo una pequeña entrevista para la radio con posterioridad, y dejó una clave que no la conocíamos, o por lo menos yo no la conocía con esa rotundidad, y es que el Real Salt Lake estuvo esperando por la contratación de un jugador brasileño, que era, bueno, pues un fichaje que iba a ser realmente el jugador franquicia para este equipo,
y que, bueno, pues por lo que sea, no, pues, no salió adelante. La razón principal, según comentaba el propio Jason Kreis, es porque el jugador no quiso venir. Eso es algo que ya sabemos que suele pasar, ¿no? Con esta franquicia y le pasa también al Utah Jazz. O sea, no todo el mundo quiere venir a Utah y no todo el mundo quiere entrar en este mercado, que es un mercado pequeño y por eso no es un mercado muy atractivo. Y además que no tiene fama de ser precisamente una ciudad muy divertida, ¿no? Por muchas razones. Entonces hay gente, hay jugadores que no les es atractivo el venir y por eso no vienen, ¿no? Y otros han venido y se han marchado muy rápido. Recordemos a Chicharango, por citar uno, digamos, que fue fundamental para lo que ha pasado en esta transición de la temporada pasada a esta, ¿no? Les voy a poner, les voy a compartir a los que nos están viendo en directo este cuadro porque creo que merece la pena analizarla. Y ya la tienen aquí compartido y en donde pueden ver, voy a poner las gafas para verlo mejor, pero donde pueden ver ustedes ese cuadro en donde claramente estamos viendo de las transferencias, digamos, de entradas y de salidas de jugadores. Vamos por las salidas primero, que son menos, y fíjense, Chicho Arango, Anderson Julio, Matt Crooks, Gavin Beaver, Andrew Brody, y también al final también se tuvo que marchar Lachlan Brooks, el australiano, Axel Kay, que no terminó de cuajar, el chico de la cantera, y es una pena, y Bode Hidalgo, que lo traspasaron por un tema de ajuste de plantilla. Pero fíjense ustedes, sobre todo, Chicho Arango y Anderson Julio. Había metido Chicho 19 goles, 3 asistencias y se fue a San José Earthquake. Anderson Julio 9 goles, 4 asistencias y aquí no está incluido lo que hizo, bueno, pues Andrés Gómez, el colombiano, que se salió a mitad de temporada y no está en este cuadro, pero también habría que incluirlo porque eso formó parte del proyecto del año anterior. O sea que, pero fíjense cómo no era fácil sustituir todos estos goles y todas estas asistencias, es decir, el no contar con ellos, o 3 goles y 5 asistencias por parte del británico de Matt Crooks. Todo eso, pues bueno, pues supuso un cambio importante de la temporada pasada a esta. Recordamos que la temporada pasada se hizo, se batió el récord de puntos porque básicamente fue una primera parte del año espectacular, donde fue el mejor equipo, no me acuerdo ahora con quién estábamos compitiendo en aquel entonces, pero con, no sé si fue el AFC, pero estamos entre los dos mejores equipos de la liga a mitad de temporada. Y aunque la segunda parte fue bastante mala, así todo se batió récord de puntos porque esa primera parte fue realmente espectacular. Pero fíjense ustedes que por donde iba, fíjense las entradas de transferencia, todos los jugadores que han venido. Estamos hablando de 13 jugadores: Tyler Wall, Foster Agacho, Sam Junqua, Kobe Henry, Mason Stewart, Rafael Cabral, Ariad Puyol, William Agada, Johnny Russell, Marco Zambrano, aunque después solamente ha estado jugando en Monarch, Juan Cruz, Víctor Olatunji, André Yedlin. Es decir, estamos hablando de 13 a los que habría que incorporar también los chicos que entraron del draft, que son también más jugadores. Es decir, aquí solamente hay 13, estamos hablando de más de la mitad de la plantilla. Y claro, esto es como digo, es un proyecto prácticamente nuevo. Y eso tuvo que reconstruir todo por parte de Pablo Mastroeni, que ya entró en una temporada con necesidades de ajustar y de todo, y el equipo pues no se ajustó. Y después porque muchos de los que vinieron, si hacemos el recuento uno por uno y podríamos entrar a valorar qué aportaron cada una de esas adquisiciones, pues veremos que la mayoría aportaron poco o nada. Es decir, no fueron buenos fichajes, no resultaron mejoras de lo que había, digamos, en todos los sentidos, especialmente en la parte de adelante, ¿no? Hemos padecido a lo largo de toda la temporada de efectividad ofensiva, que era la que tenía el equipo justo el pasado año. Entonces, ¿eso es achacable a Pablo Mastroeni? Pues sinceramente yo no lo creo. Y por eso yo creo que no es un error de él, ni es responsable de por qué el equipo no ha tenido mejor cierre de temporada o mejor temporada. Que así todo,
bueno, ha tenido un trabajo de ir incorporando todo este talento joven, sobre todo los últimos que han llegado, Roan Cruz y Olatunji. Olatunji ha empezado a marcar goles casi ya al final, en los últimos dos, tres partidos, cuando ya se ha conectado mejor con el resto del equipo, lo han entendido, las opciones que tenía, dónde le iba mejor, y, bueno, ha tenido posibilidades de marcar varios goles en este cierre de temporada. Roan Cruz, por ejemplo, que yo creo que es mejor jugador de lo que hemos visto. Pero eso pasa también, es decir, no todos los jugadores se adaptan y se adaptan rápidamente. Recordemos de Andrés Gómez. O sea, Andrés Gómez, por ejemplo, el chico colombiano, que venía además todavía mucho más verde que lo que ha venido Juan Cruz aquí, el brasileño, era muy jovencito, apenas había jugado de profesional en su país, en Colombia, y claro, le costó adaptarse. Y cuando vino los primeros 6 meses, pues no se adaptó, no terminaba de encontrarse, pero después resulta que en la siguiente temporada, pues la rompió. O sea, estaba jugando de manera espectacular, ¿no? Fue capaz de conseguir encontrar su sitio. También ahí se encontraba con Chicho Arango en un buen momento e hicieron una pareja espectacular, ¿no? Que, bueno, así se salió el Real Salt Lake el año pasado, como digo, a mitad de la temporada. Fue realmente impresionante. Bueno, pues eso es lo que podemos decir en cuanto a la noticia de Jason Craig, que a mí me parece, como digo, muy acertada, pero muy, muy acertada, y estoy muy contento por ello, para el Real Salt Lake y para el proyecto de futuro. Es decir, me parece que él puede aportar muchas cosas para este proyecto, sobre todo porque no siempre pasa. Yo lo digo por la experiencia que vengo de mi país, ya saben que yo soy español, y yo conozco muy bien lo que es el fútbol profesional, la Liga Española, que es la liga de las más competitivas que hay en el mundo, si no la más. Es en eso ahora una discusión de a quien le guste más la Liga Británica, la Premier, o quien le guste más la Liga Alemana, o la italiana, o la española. Yo digo que, bueno, están los dos equipos más importantes, los que han tenido siempre los mejores jugadores, han estado y están en la Liga Española, que es el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Prácticamente, yo creo que la mitad de los aficionados al mundo del fútbol en el mundo son de un equipo o de otro equipo español, o son del Barça o son del Madrid, por lo que representa cada institución y por lo que implica, digamos, ser de uno o de otro. Por eso digo que la Liga Española, si no es la más importante, desde luego sí es la que más repercusión tiene por estos dos equipos, básicamente, pero no solo, ¿no? Porque hay muchos más, entre otros mi equipo del Atlético de Madrid, de los Colchoneros, que también es otro que siempre está ahí y que también aporta muchas cosas. Pero bueno, independientemente de eso, digo que yo tengo experiencia por el mundo del fútbol, que no siempre los que dirigen los equipos son gente que entiende de fútbol. Pueden ser empresarios, gente que adinerada, o gente que llega, digamos, a instituciones por otras vías, pero que no precisamente saben de qué va esto, ¿no? El deporte. Y por eso el poner a alguien que estrictamente sepa de qué va el fútbol, o de qué va el deporte en general, es muy importante. Y yo creo que eso lo hace inteligentemente la familia Miller, porque tiene una gran experiencia y además de éxito con los Utah Jazz, aunque no hayan conseguido ganar ningún título, pero entre otras cosas porque se encontraron a un tal Michael Jordan de por medio en las dos temporadas donde tuvo que haber conseguido al menos un par de títulos, porque el equipo se lo merecía. El Jazz se lo mereció en aquellos finales de los 90 con Stockton y Malone. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí les digo es que me parece muy inteligente que pongan ahora a Jason Kreis, y él va a saber, yo creo, que manejar esto en la parte deportiva de manera conveniente. Es obvio que en el front office, por parte de Kurt Schmidt, que es el que llevaba, digamos, todo hasta ahora, y que por cierto no estaba ahí presente en ese acto, por lo menos yo no lo vi, no sé si estaba de viaje o alguna circunstancia, pero no estaba ahí. En cualquier caso, Kurt Schmidt es un poco el que tiene ahora mismo la responsabilidad de lo que ha salido y de lo que ha venido. Y de por qué no vino a tiempo o por qué no han podido venir Pero bueno, también hay muchas veces que las cosas no son tan fáciles. Y sobre todo para franquicias pequeñas como la del Real Salt Lake. Y esto, pues, bueno, lo estaba diciendo el propio Jason Grace. El año pasado estuvieron todo el año intentando incorporar a este jugador brasileño,
que vamos a ver si entra Willy Barroeta y nos lo dice, porque creo que nombró quién era, pero no tengo el dato yo específico, si no se los comento. Pero como decía, este jugador al final no quiso venir. O sea, no es porque no lo intentara ni apostara fuerte el Real Salt Lake por él, sino porque no quiso venir. Y bueno, esto pasa, esto pasa. Y se esperó por él prácticamente todo el año, esa apuesta la estuvieron manteniendo y bueno, pues eso al final afectó a todo lo demás, porque probablemente en el caso de Juan Cruz no haya sido la primera elección, ni a lo mejor ni la segunda de lo que tenían previsto traer. Y este chico, bueno, pues no se ha adaptado tan rápido como esperábamos. Insisto, creo que tiene más fútbol de lo que hemos visto, pero lo cierto es que no ha terminado de adaptarse, no ha entrado bien y no ha sido un jugador que haya aportado prácticamente nada en esta segunda o esta parte final del año. Y bueno, ha sido una de las apuestas y de las eh, incorporaciones más costosas, digamos, del equipo. Ahora les pongo el cuadro para que ustedes analicen también bueno, de lo que, quiénes son, digamos, los jugadores con más altos pagos, digamos, o las fichas más altas, por decirlo de manera más clara y concreta, y que ustedes lo entiendan, de este Real Salt Lake. Y yo estoy después en valorar por sí mismo si esas apuestas pues han salido bien o no, ¿no? O es un gasto de dinero excesivo para algunos de estos jugadores que no han rendido a lo mejor todo lo que se esperaba. Es verdad que, bueno, hay muchas contrataciones, muchas fichas, contratos de jugadores que acaban este año. O sea que por eso habrá que estar atentos a ver qué pasa, qué decisiones se toman en ese sentido, porque probablemente hay algunos que no vayan a seguir y otros bueno, que se les va a dar continuidad, ¿no? De alguna manera. Ahora, como digo, les pongo ese cuadro porque es muy, muy curioso de los salarios más altos, digamos, que hay en el equipo, para que ustedes puedan valorarlo de alguna manera, en el sentido de si les parece que son apropiados o no, y si se ha hecho bien las cosas por parte de Real Salt Lake con lo que se ha fichado. Vamos a compartirlo aquí, que ya lo tengo preparado. Y aquí está. Y bueno, pues ven que el jugador con la ficha más alta es precisamente el que les he estado comentando, el brasileño Juan Cruz, con un salario de 1.700.000, con compensaciones 1.858.000 al final. Ese es el salario más alto del equipo en estos momentos en la plantilla del Real Salt Lake. Después está el portugués Diogo Gonçalves, con 1.797.000, es decir, prácticamente una cifra muy parecida, 50.000 menos, pero están en torno al 1.800.000, tanto el brasileño como el portugués. Después llega el jugador de la cantera y el central, el jugador, digamos, de más tiempo en la plantilla, Justin Glad, como central, con 1.150.000 de salario, 1.330.000 con las compensaciones. Es el tercer jugador con franquicia, digamos, del equipo. Después está de André Yedlin, con un total de 900.000, 948.000, o sea, prácticamente un 50.000 por debajo del millón de dólares. Es la ficha que tiene, el salario que tiene de André Yedlin, que fue incorporado a mitad de temporada. Bueno, pues ustedes valorarán si valía la pena o no este esfuerzo en lo que hemos visto de lo que ha aportado este jugador y de lo que puede aportar un jugador ya con experiencia, pero ya muy veterano. Después está Pablo Ruiz con 911.000, o sea, unos 900.000 dólares, 825 de salario base, en total unos 900 aproximadamente. Después Brian Ojeda, el paraguayo, también en el medio campo con 650.000, 700 más o menos con la compensación garantizada, es decir, en torno a los 700, unos 200.000 menos que Pablo Ruiz. Y después está en Rafa Cabral, el arquero, el veterano arquero, con 450 de base, 643.000, o sea, unos 650 aproximadamente de salario total. Estos son los jugadores, digamos, con una mayor ficha, con mayor porcentaje de salario.
y bueno, pues esta es una idea, digamos, de por dónde andamos. Como verán ustedes, poco podemos decir en el sentido em, de que no son fichas muy altas, ¿no? Si eso lo podemos mirar con lo que ganan los jugadores de la liga más importantes, por ejemplo, en el caso de Messi, que son 20 millones, bueno, pues la diferencia es abismal, ¿no? O el caso de Son, el coreano, que es el segundo que más gana, que también está en torno a los 13 millones aproximadamente o por ahí. Es decir, estamos hablando de cifras completamente diferentes a lo que están ganando los jugadores del Real Salt Lake, que tiene pues bueno, pues, como su tamaño como equipo que es un mercado, digamos, pequeño y es una plantilla, digamos, modesta dentro del total de las plantillas de la Major League Soccer. Por cierto que en ese sentido, y es un buen debate, hay palabras de Leo Messi, que ha renovado, por cierto, con el Inter de Miami, muy bueno para la liga, al menos hasta después del Mundial, hasta 2028 me parece que, o tiene garantizado finales de 2027. Bueno, pues nos parece además muy bueno después de que Jordi Alba haya decidido marcharse y bueno, pues me parece que aunque algunos se marchen, él por lo menos da continuidad. Yo creo que estaba previsto así, porque él quiere jugar el Mundial del año que viene y por eso yo creo que no se planteaba otra cosa que seguir en el Inter de Miami al menos un par de temporadas más, ¿no? Pero decía Messi en una entrevista que le han hecho que él dice que para que esta liga realmente esté a la altura de las grandes ligas mundiales, pues deben abrir ya el mercado. Es decir, que no deben estar cerrando, ni limitando, ni ser tan complicado el poder hacer o hacer ajustes de plantillas, etcétera, sino que cada equipo debe fichar lo que crea conveniente y que haga lo que estime necesario con sus presupuestos y que gaste lo que crea. O sea, darle libertad en todos los sentidos a los equipos para que realmente puedan traer muy buenos jugadores y crezca la liga. Dice que ya está lo suficientemente cimentada como para poder aspirar a eso. Eso decía Messi, es un buen debate. En ese sentido, sí, digamos, cambiar de modelo, de lo que es el modelo habitual del deporte profesional en Estados Unidos, porque esto no lo hace solamente la Major League Soccer, estos drafts y estos ajustes, digamos, para que haya siempre un cierto equilibrio entre unos equipos y otros, y de tal manera que siempre, pues, por ejemplo, haya, o todos los años pueda haber un campeón diferente, ¿no? Como ocurre en la NBA o como ocurre en la NFL, etcétera. Es decir, este es un modelo de fútbol o de deporte profesional en las ligas profesionales que la MLS pues apuesta por ello y no quiere cambiar, pero bueno, Messi que ya ha estado aquí y lo entiende, dice que para que quiera competir en el mundo del fútbol, del soccer, pues tiene que haber otro cambio, otra dinámica diferente. Como digo, es muy interesante sobre este modelo lo que plantea Messi y es un buen análisis y un buen debate para esta liga de la Major League Soccer. Bueno, en torno al conjunto del Real Salt Lake y del partido, bueno, derrota, como decimos, 3-1 la pasada semana contra el equipo de los Timbers de Portland en el partido de la repesca, que sinceramente yo pensé que iba a ser más competitivo, el Real Salt Lake iba al menos a forzar la tanda de penalti, pero acabó en ese resultado de 3-1, aunque digo, no refleja realmente lo que ocurrió en el partido porque hubo un tiempo para cada equipo, con una segunda mitad donde yo creo que hubo un dominio claro del conjunto del Real Salt Lake. Lo que pasa es que, bueno, no resultó en nada fructuoso, ¿no? En la primera mitad hubo un tanteo prácticamente, no hubo grandes aproximaciones ni ocasiones hasta casi los primeros 20-23 minutos, hasta antes del primer gol del partido, el gol local, que fue un gol de Felipe Mora, que aprovechó un mal rechace de Rafa Cabral. Por cierto, no estuvo fino el arquero brasileño, que ha estado magnífico durante toda la temporada, ha sido muy sólido, ha sido elegido el mejor equipo, el mejor jugador, el MVP, digamos, del equipo durante este año, con toda la razón.
Pero en este partido en concreto, pues no fue su mejor partido. No hizo un buen rechace, se quedó el balón suelto cuando desvió con los puños un remate. Además, Ojeda, que estaba en la marca de Mora, resbaló, se quedó solo prácticamente Felipe Mora para rematar dentro del arco del arquero brasileño el primer tanto con el que se adelantó Portland, que hasta ese momento, digo, apenas había ocasiones en ninguno de los dos lados. 10 minutos más tarde, pues de nuevo Mora hizo un doblete de cabeza tras un gran centro que se medido por la izquierda. Yo creo que ahí hubo doble error defensivo del Real Salt Lake. No debieron dejar centrar con tanta comodidad a Belde, que tuvo tiempo de mirar, levantar la cabeza y tal, y centrar como quiso. Y ahí, pues bueno, a Jet Li no estuvo afortunado y no llegó a tiempo a por lo menos incomodar, que no se entrara de tal manera que, bueno, que fue casi medido, porque metió el balón entre los dos defensores del Real Salt Lake, que era Catranis por un lado, que estaba más atrás, y el que estaba por delante, que es el que pensamos que tenía que haber llegado si hubiera estado bien ubicado, era Vera, que bueno, no llegó, el balón pasó por encima de él. Tampoco salió Cabral, que yo creo que también él veía la jugada perfectamente y podía haber salido con los puños. Lo cierto es que, bueno, pues remató a placer entre Vera y Catranis y consiguió el segundo tanto. Por fortuna, el Real Salt Lake, por medio de Justin Glad, de otro gran cabezazo también, recortó antes del descanso en una gran asistencia de Diogo, que no estuvo mal en este partido. Yo creo que aportó muchas cosas en la parte, de luego ofensiva, el que más creo que yo que aportó. Tampoco Luna, no es que no hiciera nada, pero al final no pesó, digamos, la importancia que puede tener este chico, este jugador en el equipo. Pero bueno, pues no pesó lo suficiente. Hizo alguna jugada, hizo algún pase, pero no, al final no sumó. La segunda parte sí digo que fue de total dominio y empuje del Real Salt Lake, que bueno, que lo hubiera llevado al menos a ir a la tanda de penaltis, ¿no? Pero como digo, pues fue infructuoso porque se hicieron incluso dos goles, aunque fueron bien anulados por parte del árbitro. En este caso no voy a decir nada porque yo creo que hay razones, digamos, para que los colegiados anularan esos dos goles. El primero un fuera de juego claro y el segundo una falta del brasileño de Cruz en la barrera, porque fue un gran tiro de Brian Vera, como siempre con un durísimo disparo de falta a balón parado, pero yo no sé muy bien qué es lo que hizo el brasileño, porque empujó y propició que precisamente Felipe Mora se cayera y el árbitro pitara falta porque había empujado a la barrera. Una cosa es pegarte a la barrera y otra cosa es empujarla. Y es que en las imágenes se ve claramente que hace algo más el brasileño. Y bueno, ¿podía no haberlo pitado? Sí, podía no haberlo pitado el colegiado, pero es el Real Salt Lake y entonces pues no se le permite ese tipo de cosas. Pero en este caso, insisto, hay razones para haberlo anulado. Bueno, aparte de esas dos jugadas, Agada de chilena tuvo un remate al travesaño, que salió después en la segunda parte al final del partido por Olatunji. Y Gozo hizo un muy buen partido también el canterano, dio un gran pase a Olatunji, que no llegó por muy poquito. O sea, le faltó meter la pierna, o creo que haberse estirado o tirarse, a lo mejor hubiera rematado. Pero fue una gran oportunidad también que se perdió. En él y también tuvo un remate claro. Y lo sacó el arquero prácticamente con los pies, iba para meterse entre medio de los pies del arquero y lo pudo sacar con mucha fortuna. Estuvo bien la defensa también de los Timbers, porque no es solo que erraran, digamos, en ataque el Razaley, sino que ellos también pudieron estar bien, ¿no? Y al final, pues el equipo local, el Portland, cerró el partido con otro remate de cabeza, en este caso libre de marca, el central canadiense Miller, que había llegado, se había incorporado al ataque, en una jugada se había quedado por ahí, pero la mala suerte de que, bueno, mala suerte y otro fallo defensivo, porque Justin Glad rompió la línea al estar en demasiado retrasado y habilitó al canadiense Miller, que le vino un centro pasado al segundo palo y bueno, remató a placer.
pero remató a placer, entre otras cosas, porque tenía que haber estado en fuera de juego, porque venía de haberse salido del campo, venía para atrás, pero es que Glack estaba excesivamente atrás. Si hubiera estado en línea con su equipo, que era lo normal, y un central tiene que estar en línea, no ponerse por detrás, pues no hubiera habilitado esa posición de Miller, que fue el 3-1 prácticamente en el minuto 81, y ahí ya, bueno, pues era muy difícil la remontada, y aunque siguió insistiendo el equipo de Pablo Mastroeni, no se dio por vencido, ni mucho menos, estuvieron peleando hasta el final, pero ya, bueno, había sentenciado con ese tercer gol, fue definitivo y se llevó el partido y se llevó la eliminatoria y pasó a la siguiente ronda el conjunto del Portland Timbers y que se la está jugando con San Diego en esa primera fase de las eliminatorias, que vamos a contarles cómo están. Voy a ponerles el cuadro también, a ver si lo tengo por aquí. Sí, voy a ampliarlo para que ustedes puedan verlo. Y se lo voy a poner también en pantalla para ver cómo están las cosas en estos momentos, en esta fase de la primera fase, digamos, primera ronda, al mejor de tres partidos, que son los cuartos de final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos lo llaman primera ronda en la Major League Soccer, pero lo que viene a ser son los cuartos de final de cada conferencia. Bueno, pues en lo que es en el oeste, la eliminatoria entre Portland y San Diego, el primer partido acabó con San Diego ganando por 2 tantos a 1. Ya saben que es al mejor de tres. Aquí no vale ganar por 4, por 5, por 20, ¿no? Aquí lo que vale es ganar. Y ya saben que si no se gana al final de los 90 minutos hay una tanda de penaltis y entonces se le da un punto más. Se le da un punto más, no, perdón, se le da la victoria al equipo que gana en la tanda de penaltis. Por eso es el que gana dos partidos en tiempo regular o en los penaltis. En este caso, pues San Diego se puso por delante 2-1 con Portland, que entró en la repesca después de eliminar al Real Salé, como digo, de octavo, y el San Diego es la gran sorpresa de este año, que es la franquicia que se estrena esta temporada y se ha estrenado como ganador de la Conferencia Oeste y de momento se ponen por delante en la eliminatoria. El próximo partido es a las 7:30. El próximo encuentro, la primera ronda, sí, será el partido siguiente a las 7:30, pero no tengo puesto el dato de qué fecha es el encuentro. Es este fin de semana, es el sábado, me parece, si no recuerdo mal. Bueno, el siguiente partido de esta conferencia oeste, de siguiente eliminatoria, perdón, entre Seattle y Minnesota, acabó con empate a cero y Minnesota ganó la tanda de penalti 3-2, por tanto, se pone ganador del primer partido, se pone por delante 1-0 el equipo de Minnesota y bueno, pues esto es una eliminatoria tremendamente igualada porque Minnesota acabó cuarto y Seattle acabó quinto en la fase regular, o sea que esto siempre suelen ser eliminatorias muy complicadas, los que acaban cuarto y quinto en cada conferencia. Bueno, como están viendo aquí en el cuadro, el ganador del Portland San Diego jugará semifinales con el ganador del Seattle Minnesota. En teoría va por delante Minnesota y va por delante Santiago. Yo apostaría que Seattle es el favorito, al menos en esta eliminatoria con Minnesota, pero bueno, ya tiene un factor de victoria el ganar en los penaltis, porque a Minnesota sobre todo se le da muy bien no perder partidos, es decir, ya saben, lo hemos visto aquí, son equipos que juegan muy bien a la contra y en este caso, pues es muy difícil hacerle goles porque se cierran muy, muy, muy bien. Esa es su estrategia. En el otro lado del cuadro de la conferencia oeste, el AFC se ha puesto por delante, ganando 2-1 a Austin en el primer partido. Y por tanto se pone por delante el AFC, que acabó tercero frente al sexto de la fase regular. Y en el otro lado del cuadro, el que gane, digamos, de esta parte del cuadro, se enfrentará al ganador del Dallas Vancouver, que de momento el Vancouver Whitecaps, que perdió prácticamente el liderato en la última jornada, de manera increíble con Dallas precisamente porque le expulsaron a un jugador y Dallas le ganó. Bueno, pues de momento se ha llevado la revancha y Vancouver ganó 3-0 claramente a Dallas, Dallas que es séptimo, o acabó séptimo en la regular y el Vancouver acabó segundo. Aquí yo creo que claramente Vancouver no debe tener problemas para pasar la eliminatoria.
y va a ganar, creo yo, en este y tendrá que jugar contra el ganador del LAFC y Austin, que yo creo que también el LAFC es claramente favorito. O sea que las semifinales del oeste en teoría deberían ser Vancouver LAFC por un lado y probablemente San Diego con Seattle, creo yo, aunque vaya perdiendo en este caso, pero bueno, vamos a esperar a ver. En lo que respecta a la conferencia del este. Hay que recordar que en la repesca y Chicago dio la sorpresa y ganó 3-1 a Orlando, porque mucha gente sospechaba o pensaba que Orlando, que fue un gran favorito para muchas cosas, para aspirar incluso a ser uno de los que pudiera ganar el título este año, tiene un gran equipo, el conjunto de Orlando City, pero al final perdió en esa repesca y se metió a Chicago. Aunque en su primer partido consiguió empatar a dos, muy al final, con Filadelfia, y fue también, estaba con opciones de dar la sorpresa, pero después falló en la tanda de penalti y perdió 4-2, por tanto Filadelfia se pone por delante, pero Filadelfia se llevó un buen susto porque Chicago le igualó el partido y estuvo incluso con opciones de poderle ganar en ese encuentro, pero de momento Filadelfia ha conseguido ponerse por delante y en teoría es el gran favorito en esta eliminatoria de cuartos de la conferencia este. En la siguiente, que es el ganador de este, va a jugar contra el Chicago, el que quede campeón entre Chicago-Filadelfia, entre Charlotte y New York City. Al final ganó el equipo del City, de los ciudadanos de la Manzana, por 0-1, dando la gran sorpresa en ese primer partido porque recordemos además que Charlotte era cuarto y New York City quinto. Jugaban en casa de Charlotte y por tanto dio la primera sorpresa al equipo de Nueva York, que ahora va a jugar en casa y puede rematar ese resultado sorpresa llevándose la victoria después de haber ganado fuera de casa. O sea que por tanto tiene esa opción por delante. Como decimos, al mejor de tres partidos quiere decir que el que gane dos pasa y Nueva York ha dado un gran paso adelante en ese sentido. En el otro encuentro, en la otra parte de la llave, el conjunto del Inter de Miami de Messi ganó 3-1 a Nashville, por tanto se ponen por delante. Recordemos que el Inter de Miami fue tercero y Nashville sexto. Y en el otro lado del cuadro, el Cincinnati ganó 1-0 a Columbus. Cincinnati, que ese es el segundo clasificado del este, y Columbus, que ha tenido un año muy regular, siempre es un equipo que ha estado ahí peleando con todo, pero este año no ha tenido un buen año. Y bueno, de momento Cincinnati ganó y aprovechando, digamos, su factor de cancha, digamos, a favor, como lo hizo también Inter de Miami. En teoría, en esta parte del cuadro del este, mm, puede ser Cincinnati y Miami los que pasen a la semifinal. Y aquí también Filadelfia, que lo pasó mal, pero yo creo que haber amarrado por penalti ese primer partido pues le puede dar ventaja de cara a pasar para la siguiente ronda, porque después tendrá posibilidades de volver a jugar en casa un tercer encuentro si Chicago gana su partido en Chicago. Y lo mismo, bueno, podemos decir bueno, no lo mismo, porque en este caso New York City ya ganó fuera a Charlotte, lo tiene difícil Charlotte, y por tanto New York City puede rematar, digamos, en su casa esa eliminatoria y pasar en esta parte de la conferencia del Este. Bueno, pues así están las cosas, como digo. eh, y bueno, eso es lo más importante que podemos reseñarles en cuanto a cómo está la situación en cada una de las conferencias, cómo está la liga en estos momentos, en estos playoffs, en esta ronda al mejor de tres, como le llama la liga, que como digo son realmente unos cuartos de final en cada una de las dos conferencias. Bueno, pues esto es lo más importante que les queríamos comentar hoy. Queríamos tener algún invitado, pero que al final no hemos tenido suerte de que nos acompañen, de tener a nadie con nosotros. Cerrándole, digamos, este podcast, en decirles que solamente queda un partido por disputarse, que es este domingo. Las Utah Royals van a cerrar la temporada en el estadio de Sandy. También se te cerrará en el estadio y en el America Fairfield lo que es la actividad deportiva por este año de los equipos representativos del estado de Utah.
y va a ser un partido contra el Washington Spirit, que es el segundo clasificado, y va a ser este domingo, como digo, el 2 de noviembre a la 1 de la tarde, una hora un poquito especial, hora de la montaña. No se están jugando nada ninguno de los dos equipos, por tanto es un cierre de temporada tranquilo, digamos, para la Royal, que va a ser su último encuentro de temporada regular, que ha tenido un año también, como lo ha sido el Real Salt Lake, bastante regular en el sentido de una temporada que empezó francamente mal, como también fue el Real Salt Lake, acabó bastante bien, una racha de 8 o 9 partidos prácticamente sin perder, pero bueno, la parte de las Royals se debe fundamentalmente a los problemas de las lesiones y de la ausencia de jugadores claves, jugadoras importantes, que cuando las tuvo Jimmy Conrad disponibles, pues el equipo funcionó y compitió con los mejores de la liga. Eso nos da esperanza de ver a ver qué puede pasar el próximo año, pero también es fundamental. Ya decíamos que han incorporado nuevos bueno, responsables, digamos, de la captación de talento y de nuevas jugadoras por parte de Royal, como va a ser el Real Salt Lake también, que van a incorporar a alguien que se ocupe de eso, de estar ocultando el mercado y traer talento, talento joven a buen precio que puedan desarrollar aquí y después, bueno, si se consigue vender, pues generar recursos para tener un equipo competitivo. En el caso de la Royal, el año que viene, sobre todo la gran, digamos, duda va a ser quién va a sustituir a Claudio Sornosa, porque sin duda es la jugadora franquicia, la jugadora importante del equipo, la que hace que este equipo funcione, este equipo femenino de Utah. Y esa va a ser sin duda, bueno, pues clave para saber si hay un muy buen proyecto para el año que viene o no, por lo que nos dice y por lo que decía el propio Jason Kreis, que también se va a ocupar del club femenino, pues la idea es traer muy buen talento y competir al máximo nivel. Es decir, se tiene claro por parte de la propiedad que estas franquicias de Utah serán mercados pequeños, pero que no se va a escatimar esfuerzos porque los equipos sean competitivos y por aspirar a todo en sus ligas respectivas y bueno, eso nos ilusiona, esperemos que sea así. Y bueno, se tardará más o se tardará menos, estará en función del acierto que se tenga a la hora de incorporar ese talento, de desarrollar las chicas y chicos jóvenes que salgan de la academia, que se está haciendo muy buen trabajo ahí, y lo hemos visto en ese trabajo de los Monarchs, por ejemplo, de este año, que se ha entrado por primera vez en playoff, se hizo también un buen final de temporada y hay gente talentosa y chicos muy interesantes que han traído del draft o que han salido de la academia. Pues esperemos que eso suceda también con las chicas, con el deporte femenino en nuestro estado. Bueno, pues con eso ponemos el punto final a nuestro podcast y a nuestra temporada 2025, a nuestra quinta temporada. Volveremos el año que viene, en la sexta, cuando arranque toda la competencia, pero insisto, no cerramos del todo la puerta porque bueno, habrá posibilidades a lo mejor, si hay noticias, si hay novedades significativas de cambios de técnico, que creo que no, por lo que hemos escuchado al nuevo responsable y presidente de operaciones de fútbol del club, tanto de masculino como femenino, no parece que vaya a haber cambios en la dirección técnica. Sí que va a haber cambios en las plantillas, lógicamente, de gente que tiene que salir y gente que debería entrar para hacerlas más competitivas. En cualquier caso, pues vamos a estar pendientes y digo, si hay información suficiente que valga la pena para hacer un podcast, pues entraremos con ustedes, pero ya este compromiso, digamos, semanal de nuestro podcast finaliza en el día de hoy y volveremos pues el próximo año para mantener esa dinámica de tenerles informados de toda la actualidad. Será probablemente pues a principios de febrero, o sea, la primera, segunda semana de febrero cuando retomaríamos la actividad con nuestro podcast y nuestro compromiso de darles este esfuerzo, esta información en nuestro idioma, en español, para toda nuestra comunidad hispanohablante. Eso es nuestro objetivo. Aquí estamos permanentemente batallando en la defensa de eso, de poder tener la oportunidad de hablar en nuestro idioma. Este país debería ser totalmente bilingüe porque debería tener tantas raíces, digamos, anglófonas como hispanas,
porque hay prácticamente más de la mitad de del territorio de Estados Unidos está nombrado en español, y no digamos ya de la población que ha habido aquí permanentemente, y no digo ya de que ha estado más de 3 siglos siendo imperio español, que apenas pues lleva 200 años siendo un país independiente, ¿no? La diferencia creo que es todavía bastante grande en un sentido que en otro. Pero bueno, esa es otra película. En cualquier caso, nosotros volveremos, como digo, en la próxima temporada, si Dios quiere, para hacer nuestro sexto año en este compromiso de mantenerles con toda la actualidad y con toda la información en torno al mundo del fútbol. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos y por mantener la ilusión. Sabemos que son muchos los que nos siguen en todas las plataformas. Si sumamos todas las redes sociales, pues son mucha gente. Somos probablemente de los podcasts que más impacto y más audiencia tienen de todos los que se hacen, tanto en inglés como en español, en torno al Real Salt Lake, Royals y Monarchs, y eso se lo agradecemos especialmente. También, pues ya saben que hacemos un esfuerzo para estar pendientes en nuestro idioma, en español, de hacer seguimiento al conjunto del Utah Jazz, y hacemos el podcast también, y estamos haciendo retransmisiones de los partidos, y tampoco se lo pierdan porque lo hacemos por el segundo canal, si lo ven por televisión en SJP, y si no a través de la emisora oficial de Latino. Por ahí también nos pueden seguir en español sobre el otro representativo del deporte, bueno, el que lleva más tiempo, digamos, en el deporte profesional del estado de Utah, que son los Utah Jazz. Bueno, es todo. Saludo a quien les habla, Carlos Artiles, y hasta la próxima temporada, si no hay novedades. Un abrazo.